Bueno, buenos días muchachos. Entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a hacer un repaso de la química orgánica. Como ya sabemos, en la química orgánica tenemos 5 elementos principales. ¿Cuáles son? ¿Alguien sabe cuáles son? Hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y hay otros más, ¿no? No me acuerdo. Carbono. Faltan 2. Check 3. Carbono, ¿no? Carbono, que es el más importante. Y falta 1. Hidrógeno, nitrógeno. Esto falta. Azufre, muy bien. Y estos son nuestros 5 elementos más importantes. El más importante es el carbono. De segunda, el que le sigue es el hidrógeno, ¿cierto? Y pues ahí los otros son los que componen la química orgánica. ¿Qué más vimos? ¿Qué más vimos? Bueno, vimos que el carbono es un elemento que siempre va a tener 4 enlaces siempre. ¿Por qué? Porque es un elemento del grupo 4, ¿cierto? El grupo 4A, y todos los elementos de cada grupo tienen la misma cantidad de electrones. Entonces, en este caso, el carbono es del grupo 4 y tiene 4 electrones de valencia y tiene 4 enlaces para unirse a diferentes elementos. Entonces, el carbono se puede dividir en 4. Uno que es digonal, trigonal y tetragonal, ¿cierto? Tetragonal. En este caso, tenemos que sería este carbono que acaba de dibujar, ¿qué es? Tetra, tri o digonal. ¿Qué dicen ustedes? Hagan sus apuestas. Tetra. Esa es tetra. Tetragonal. Sí, señor, es tetra, muy bien, rojitas. Tetragonal. ¿Por qué? Porque tiene tetra, tiene 4 enlaces. Aparte de eso, es un alcano, ¿cierto? Y todo lo que es alcano termina en an o ano. Luego tenemos un doble enlace por acá, y ese sería ¿qué? Trigonal, porque está unido a 3 elementos. Y por último tendríamos que es digonal. Eso es terminación en o eno, eso es terminación in o ino. También que vemos que el carbono forma cadenas largas, a las cuales llamamos cadenas principales. Y que esas cadenas largas tienen en algunas partes ramificaciones, ramitas que salen de él, y a eso lo vamos a llamar de 3 formas: sustituyentes, radicales o ramificaciones. Cualquiera de esas 3. Y todo eso va a terminar en hil o hilo. Hil o hilo. ¿Dónde utilizamos el hilo? Eso ya lo saben. ¿En qué elementos lo utilizamos? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? ¿En qué lo utilizamos? El hilo o hilo. Es para los radicales. ¿Para cuáles radicales utilizamos hilo? Para hilo cualquier radical, sí, pero hilo específicamente en uno lo utilizamos. ¿Quién se acuerda? ¿No todos? Bueno, particularmente lo usamos cuando hablamos de los ésteres, ¿cierto? Porque nosotros nombramos etanoato de etilo. Ahí termina en hilo. Propanoato de etilo. En esos casos utilizamos el hilo. De resto, normalmente utilizamos solamente el hilo. También, ¿qué vimos? Vimos
algunas cadenas, como esta, por ejemplo, sencillas, donde contábamos los carbonos y hablábamos de las cadenas más largas. Y el resto lo nombrábamos como sustituyente. En este caso, la cadena más larga no importa si va de abajo hacia arriba, si va de un lado al otro. Lo que interesa es que sea más larga. En este caso sería esta nuestra cadena principal. A esto lo llamábamos cadena principal, a la más larga. No podía hacerla derecho porque no sería nuestra cadena principal. Listo. También hablábamos de que nosotros, cuando nosotros teníamos los carbonos, también llamábamos que teníamos que completar los 4 enlaces. Y a eso lo llamábamos saturar nuestras cadenas. Y saturar era completar cada uno de y cumpliera cada uno de nuestros carbonos la ley de tener 4 enlaces. Entonces, donde el carbono le faltaran enlaces, simplemente lo saturábamos con hidrógenos. Jerónimo se salió, me está pidiendo invitación acá. Bueno, entonces a eso lo íbamos a llamar. ¿Cómo lo íbamos a llamar? A eso lo íbamos a llamar, no me acuerdo qué estaba diciendo, se me fue la paloma. A eso, bueno, en fin, esa es la cadena principal y eso afuera lo vamos a llamar los radicales, entonces vamos a nombrarlos. Ya me acordé, lo vamos a llamar saturar carbonos. Y en el caso de que teníamos cadenas con dobles o con triples enlaces, la íbamos a llamar, cuando ya teníamos esto, pongámosle por acá un sustituyente, a eso ya lo íbamos a llamar insaturar los carbonos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo insaturábamos? Pues fácil, con hidrógenos. Y hacíamos exactamente lo mismo. Dependiendo la cantidad de enlaces que tenía, completábamos o lo saturábamos de hidrógenos. Si el carbono tenía sus 4 hidrógenos, pues no le colocábamos sus 4 enlaces, perdón, simplemente no le poníamos hidrógeno. Bueno, acá tenemos 2 ejemplos. Entonces vamos a nombrar el primero. El primero lo vamos a nombrar dependiendo de si esté más cerca al radical. Si empezamos de aquí para arriba tendría 1, 2, 3. Si empezamos de aquí de izquierda a derecha, sería 1, 2 y 3. Puede empezar desde cualquier lado. La segunda condición era seguir con el más pequeño. En este caso, los dos empiezan con un metil y los dos tienen doble metil. Entonces puedo empezar por donde yo quiera porque son exactamente iguales. En los dos hay metiles. Entonces, en este caso nombrábamos que en el número 3 y repetíamos que en el número 3 hay un dimetil. Y luego nos íbamos al número 4, donde teníamos un etil. Y finalmente, en el 5,5 teníamos un... bueno, aquí tenemos un error, ¿no? Porque tendríamos todo esto 3,3 y luego teníamos que ir al 5 de una vez, ¿cierto? 5,5 tetrametil. Tenemos 4 metiles. Voy a sombrear. 1, 2, 3 y 4. 4 metiles. Y en el número 4 tenemos un etil. Finalmente nuestra cadena principal es de 7. Entonces es un heptano. Bueno, ahí iríamos. Vamos con el de abajo. El de abajo tiene 2 características. Tiene un enlace doble y un enlace triple. Estos también están en la jerarquía de grupos funcionales. El alcano es el más débil, el alqueno sigue y el alquino es el más fuerte.
es más fuerte de los tres. Al ser el más fuerte de los tres, es el que vamos a nombrar de últimos. Pero también es el que nos va a decir por dónde empezamos. Como está al lado derecho, está más cerca, entonces este va a ser nuestro carbono 1. Ya necesariamente tiene que ser esta la cadena, no importa si hubiese una más larga, en este caso no lo hay, pero si hubiese una más larga, tiene que estar obligatoriamente el doble y el triple enlace. Por esa razón, lo numero más fácilmente. Bueno, y lo vamos a nombrar. Entonces vamos a colocar que en el 4, el 4, tenemos un etil. En el 4 tenemos un etil. Y también nos dicen que tenemos un doble y un triple enlace. Tenemos un hexano, ¿cierto? En este caso sería que en el número 6, en el número 5, perdón, en el número 5 hay un hexen, o pongámoslo así mejor, coloquemos hexen, perdón, hex 5 en 2 ino. En el número 5 hay un doble enlace y en el número 2 hay un triple enlace. Entonces ahí tendríamos nuestros carbonos, dos tipos de cadena, que a esto lo llamamos cadenas alifáticas. ¿Por qué lo llamamos cadenas alifáticas? Porque son cadenas abiertas. Todo lo que se ha abierto son cadenas alifáticas. También acuérdense que estos carbonos, vamos a volver acá un poquito, la distancia de carbono a carbono puede llegar a ser ¿de cuánto? ¿De cuántos grados? Tenemos una que es de 180 grados, otra que es de 120, y la otra ¿de cuánto es? ¿Quién se acuerda? ¿Rojita se acuerda? No. ¿Alguno se acuerda? Bueno, voy a esperar un poquito a ver si alguno se acuerda. O sea, la distancia de un enlace al otro tiene esa distancia. Es a esos grados. Uno es 180, otro es 120 y el otro es ninguno. 95, ¿no? 95, ¿qué dicen el resto? Bueno, les voy a dar un tiempo a ver si se acuerdan. 90. 90, ¿están seguros? 70. 95. ¿Quién se acuerda? 70, ¿no? ¿No tienen apuntes ahí? ¿Están adivinando? Era 65. 109,5. 109,5, muy bien. Esa es la distancia. Listo. Entonces vamos a seguir. Entonces, estas cadenas tenemos que son alifáticas. Voy a ir al otro lado. También tenemos otras alifáticas porque son cadenas abiertas. Ahora tenemos otras que se llaman aromáticas. Las cadenas aromáticas son todas aquellas que son cerradas. Por ejemplo, esta. O por ejemplo, esta. Ahí lo estoy haciendo en diagrama lineal, el cual ya lo puedo mostrar. Al comienzo se acuerdan que no se los mostraba, que de pronto se les olvidaban dónde están los hidrógenos, no saben cómo ubicarlos, entonces no los dejaba trabajar con eso. Pues obviamente ya estamos haciendo un repaso, ya lo sabemos. Y nuestra aromática principal, ¿cuál es? El benceno. El benceno es nuestra cadena aromática principal. Entonces vamos a hacer estos ejemplos. Este, por ejemplo, se llama butano. Este otro, ¿cómo se llama? Bueno, primero este,
se llama butano. Si es butano, pero es un ciclobutano. Entonces, ¿este cómo se llamaría? ¿Un ciclo qué? Hexano. Ciclohexano, ¿cierto? Y finalmente, este se llama, ¿cómo se llama ese? Ese es un Benceno. benceno, sí. ¿Cierto? Es nuestro aromático principal. Los bencenos son nuestros aromáticos principales. Bueno, pero recordémonos algo antes de irnos con los bencenos y estos aromáticos, que tenemos una cosa que se llama iso, otra cosa que se llama ter y otra que se llama sec. Todo lo que se llama iso es porque tiene una forma de Y. Todo lo que se llama ter es porque podemos tener una T. Y todo lo que es sec es porque podemos ser una L. Entonces, en este caso podemos hacer, por ejemplo, acá una Y. En este podemos hacer una T, ¿cierto? Y acá abajo podemos hacer una raya así, haciendo un sec. Listo. ¿Cómo se llamaría cada uno de esos? Pues este de acá arriba, el primero, el ciclo hexano, tendremos, digamos, que el radical va a ser donde está el número 1. O sea, este va a ser nuestro número 1, este número 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en el 1 tendríamos un terbutil. Terbutil. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 carbonos. Sería un terbutil. Luego nos vamos al otro, al siguiente, al ciclobutano, y vemos que tenemos una Y. Entonces, esa Y, digamos que sea nuestro número 1. Digamos que este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Adicional a eso, vamos a hacerle un doble enlace por acá. Bueno, al hacerle el doble enlace, todo cambia. Porque nuestro número 1 tendría que ser obligatoriamente con rojo este o este. Entonces, ¿de qué voy a depender? De cualquier lado puedo empezar. Vamos a decir que es ese. 1, 2, 3 y 4. Entonces, vamos a colocar que en el número 3 tenemos un sec etil. ¿Por qué sec etil? Porque aquí habría un carbono y aquí habría otro carbono. Entonces sería de 2 carbonos. Sec etil. Luego voy al número 4. Y el número 4 tiene un isopropil. Y ahí sí nombraría que es un ciclo hexeno. Ya no es un ciclo hexano, sino un ciclo hexeno. ¿Por qué es un ciclo hexeno? Por la simple razón de que tiene un doble enlace. Listo. ¿Con qué seguiríamos? Listo. Seguiríamos con los de abajo. Es el benceno. Vamos a hacer 3 bencenos. Vamos a borrar este. Vamos a hacer más acá al ladito. Vamos a hacer 3 bencenos. 1. Vamos a hacer por acá. El primero. El otro lo vamos a hacer así. Y vamos a hacer un carbono por acá. Y vamos a hacer uno acá y otro acá. Y el último, vamos a hacer este. Pero a este le vamos a hacer un doble enlace. Pero un doble carbono. Listo. Ahí tendríamos 3 diferentes tipos de benceno. A esto agreguémosle esto como para que sea diferente. Tenemos 3 tipos
de bencenos. Donde nosotros, cuando tenemos la característica que tenemos un carbono seguido de otro en un benceno, como lo ven seguido, a eso lo vamos a llamar orto. A esto cuando tiene de diferencia un espacio, o sea, va a tener uno sí, uno no, a eso lo vamos a llamar meta. Y cuando tenemos dos carbonos de diferencia, como en este caso que tenemos dos carbonos de diferencia, ¿dónde están los carbonos de diferencia? Voy a dibujar de rojo acá, 1 y 2, ¿cierto? Y acá solamente tenemos un carbono de diferencia. Acá también en este lado tendríamos un carbono de diferencia. ¿Por qué? Porque estoy hablando de este carbono a este carbono. Y de ese carbono a este carbono. Lo mismo pasa acá, de este carbono a este carbono. Y este último lo vamos a llamar par. ¿Listo? Orto, meta y par. ¿Qué seguimos? Bueno, vamos a nombrarlo. Entonces, por ejemplo, en el número 1, vamos a nombrar el primero y sería, ¿quién está rayando quieticos? Lo vamos a rayar el primero. Entonces, sería, lo que haríamos sería lo siguiente. No ponemos orto, sino si ponemos la inicial de la, o sea, pondríamos la O. La O indica que solamente hay una separación entre carbonos. Simplemente están uno al lado del otro. Entonces sería orto. ¿Y qué no vamos a poner? Las letras, pero igual sí vamos a colocar qué es lo que hay. Ortodimetil benceno. Y me voy a inventar ahora, con ese mismo, que acá tuviéramos un bromo. Y acá otro bromo. Entonces, ¿cómo se llamaría? Pues se llamaría ortodimetil dibromo, dimetil no, perdón. Sería O dibromo benceno. Dimetil era la anterior, ¿no? Qué pena. Bueno, seguimos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, lo de rojo, dice que no colocamos los números, sino simplemente colocamos una M. Esa M ya nos va a indicar qué tenemos. Entonces nos va a decir que meta vamos a tener dimetil, luego nombramos L-etil y finalmente benceno. ¿Listo? Nombramos los dos metiles que hay y un etil. No se colocan números porque se sobreentiende que van a estar separados de diferencia por un carbono. Todos están a una diferencia de un carbono. ¿Listo? Bueno. Y en el último ejemplo, en el para, nos va a decir que estamos siempre a una diferencia de dos carbonos, por donde quiera que cuente. Por un lado o por el otro, siempre va a estar a una diferencia de dos carbonos. Entonces, ¿cómo se llamaría? Pues simplemente, vamos a hacerlo de negro. Primero colocaríamos nuestra abreviatura. Nuestra abreviatura que es la P, que nos indica que están a dos carbonos de diferencia, o sea, para dietil benceno. ¿Listo? Y ahí vimos los aromáticos. Entonces, ¿qué vimos? Vimos los alifáticos. Es que está esto. Vimos los alifáticos, acá los estamos viendo, donde solo tenemos cadenas separadas, cadenas sencillas. Vimos la distancia que hay entre un átomo al otro. También vimos que tenemos
separaciones tetra, no sé, casi. Tenemos acá separaciones tetravalentes, aquí trivalentes y aquí divalentes. Cuando hablamos de divalentes, podemos también utilizar la palabra tetragonal, digonal y trigonal y digonal. ¿A qué se refiere uno con valentes? Pues fácil, cuando hablábamos, ¿acuerdan de enlaces covalentes? Pues el carbono, la idea del carbono al tener 4, ¿cierto? La regla del octeto son 8. Pues como tiene 4, su principal idea es siempre compartir electrones. No es tan fuerte, no es tan débil, no es un elemento que va a perder electrones, no es un elemento que va a ganar electrones, simplemente es un elemento que tiene la mitad de electrones, entonces para él va a ser más fácil compartir electrones, es lo que le queda más fácil a él. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos la explicación de los alifáticos, que son las cadenas abiertas. Y luego nos fuimos a los aromáticos, donde hablamos de cadenas cerradas. Nos acordamos de iso, de ter y de sec. También nos acordamos de que el principal de todos los aromáticos es el benceno y que también lo podemos nombrar con orto, con meta y con para. Le agregamos incluso en un ejemplo, lo hicimos primero con metiles y después lo cambiamos a bromos, ¿cierto? Hicimos ese pequeño cambio. Y bueno, creo que ya se va a terminar esta, quedan 2 minutos. Entonces volvemos tan pronto se acabe y nos conectamos. Ahora nos vamos a acordar en la segunda parte, vamos a ver los carbonos primarios, secundarios y terciarios. Muchachos, este video lo estoy grabando y el que no haya entendido en estos 6 meses, este video le va a servir muchísimo. ¿Cierto, gato? Y no que lo diga el gato de Nicole. Profe, Señor. ¿por qué no espera 10 minuticos y empieza la clase después, sí? No, hagámosle de una vez. Ah, Ay, No no, puedo porque... Para desayunar. profe. sí.